Las ventas dependen de la actitud del vendedor, no de la actitud del prospecto. Brian Tracy. En este episodio hablaremos de mentalidad, ventas, liderazgo y cómo convertir cada experiencia en una herramienta poderosa para el crecimiento. Prepárate para escuchar historias reales, consejos prácticos y sobre todo mucha inspiración. Sean bienvenidos, yo soy Ernesto Ríos y esto es Enfoque Podcast. Comenzamos. El día de hoy nos encontramos con una persona increíble. La verdad es que ya teníamos ganas de hacer esta entrevista. Es vendedor nato en real estate, líder también que se ha logrado abrir camino en este mundo tan agresivo. Y pues nada, no hay mejor manera de presentarlo que pues de su propia boca. Manuel, ¿cómo estás el día de hoy? Gracias por invitarme, amigo. No, de nada. Muy bien. Al contrario, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado, feliz de que me invitaras para este espacio y vamos a darle. Yo quiero saber, por ejemplo, ya hemos estado hablando ahorita un poquito detrás de cámaras, también te estuvimos ahí como hablando por mensajito para ver, por ejemplo, tu experiencia y toda esta parte de trabajo que has llevado a cabo detrás y pues en esos años, pero sí me gustaría, por ejemplo, saber, retomar como estos primeros años en donde básicamente empezaste trabajando en notarías. ¿Qué fue lo que te motivó realmente a entrar a esta parte? ¿No? Muy buena pregunta. Lo que me motivó para trabajar en esa notaría fue porque yo estaba estudiando inglés en Harmon Hall Ok. y ahí conocí a un abogado, pero cuando nos íbamos a graduar de la prepa, yo no tenía dinero para mi traje de graduación, entonces le pedí trabajo a mi amigo y él no me dio la oportunidad en ese momento porque yo iba a estudiar otra carrera, entonces me fui a buscar trabajo a varios lados. No me daban trabajo porque era menor de edad todavía, apenas me iba a graduar de la prepa, y hasta que le dije, oye, es que no encuentro trabajo, no sé qué hacer. Y me dijo, a ver, ¿cuánto te iban a pagar en tal lugar? No, pues tanto, pero no me dejan porque soy menor. Ah, pues entra a trabajar conmigo, juntas para tu traje y ya te quedas un rato, una quincena, un mes y listo. Y pues de un mes me quedé un año trabajando en esa notaría. Entonces así fue como empecé. Y eso fue directamente me mencionaste que en la universidad, en la prepa. En la prepa, en el último año de prepa, antes de graduarnos, en el verano, un mes antes entré. Oye, y así una pregunta súper mega sincera. ¿A partir de esto decidiste irte, por ejemplo, adentrarte al mundo legal? ¿Esto fue lo que realmente te motivó o hubo alguna otra cosa por la que decidiste entrar tan joven al mundo legal? Fíjate que yo no tenía planeado, nunca en mi perspectiva estaba dedicarme al ámbito jurídico, Claro. pero sí fue a base de ver lo que hacían los demás. Cuando entré a ese despacho y a la notaría, empecé a ver cómo ayudaban a otras personas, empecé a ver cómo trabajaban. Claro. Literal, te puedo contar, empecé sacando copias, contando folios, leyendo códigos. Entonces, poco a poco fui aprendiendo a hacer diferentes cosas y me gustó mucho la manera en la que trabajaban en esa notaría, tanto que me quedé un año con ellos, ¿no? Sí, claro. Y tanto que hasta cambié de carrera. Yo iba a estudiar medicina. ¿A poco? Sí, yo iba a estudiar medicina, inclusive presenté el examen y al final decidí estudiar derecho. Al final decidí estudiar derecho. Mira, porque fíjate. ya estaba trabajando ahí. Fíjate que ambas profesiones son muy buenas. La verdad es que, por ejemplo, yo soy comunicólogo y soy pasante en Derecho. Ah, buenísimo. La verdad es que ha sido como una tarea muy ardua, por ejemplo, toda esta parte del estudio y de estar constantemente innovándose y checando como, por ejemplo, las leyes, los artículos, las modificaciones actuales de las reformas y todo lo demás. Pero también me gustaría saber algo muy interesante, cambiando ya como a un tema del tema de la resolución de conflictos. Porque cuando me contaste, o sea, me cuentas que fue como a final de prepas en la graduación, tenías como 17, 18 años. 17, sí. Por ejemplo, entrar al despacho, a una notaría, en cuestión de resolución de conflictos, ¿cómo lo sentiste? ¿Qué aprendiste de esta parte? ¿Qué te dejó? Oh, amigo, aprendí muchísimas cosas. Ahora que me preguntas, fue un reto muy complicado. Claro. Porque imagínate, todavía estaba estudiando y también tenía que ir al despacho. Entonces, saliendo de la prepa, que salíamos como a la 1 de la tarde, yo entraba a las 2, 2:30 a la notaría, ya salía a 8 o 9 de la noche, ¿no? Ya. Ya ahí me quedé el verano completo trabajando de 9 a 6 en la notaría. Y luego cuando entro a la universidad, pues ya empiezo a trabajar y a estudiar, que ahí es donde está el reto más grande. Pero
En lo personal es un aprendizaje impresionante. Aprendes de mucha gente que ya pasó por ese camino que tú quieres recorrer Claro. y no hay nada mejor que estudiar y trabajar y ahora trabajar en lo que estás estudiando. Eso está impresionante. Oye, ¿y qué fue lo que te motivó, por ejemplo, saltar de este ámbito de notaría legal, de la parte, por ejemplo, de derecho, a la parte de aerolíneas, ventas, atención al cliente? Muy buena pregunta. Pues mira, esa historia es un poquito curiosa Ujú. porque inclusive antes de que yo trabajara en la notaría, con unos amigos de la prepa Sí. estábamos viendo cómo, pues, cómo ganar dinero, ¿no? Para hacer lo que quisiéramos. Y un amigo encontró un trabajo en un call center. Okey. Entonces, antes de acabar la prepa, puedo decir unos 6 meses antes, en el último semestre, entramos a un call center de ventas. Ya sabes, de que a lo lobo de Wall Sí. Street y nos querían enseñar a vender, véndeme esta pluma y demás. Ándale. Era tipo tiempo compartido por teléfono. Okey. Entramos 3 amigos y te voy a ser sincero, amigo, no vendí nada. No vendí nada en esos 2 meses. Pero después, estando mi primer año en la notaría, me sucede algo personal. Yo vivía con mi mamá. Okey. Entonces, mi mamá se tiene que ir a vivir a otra ciudad y yo me quedo solo. Ujú. Entonces, a la notaría me pagaban 1,500 a la quincena. Poquito. Pues imagínate, al mes son 3,000 pesos, no me iba a alcanzar Sí, para no. absolutamente nada. Entonces, mi mamá al irse iba a subir de puesto. Entonces, ella no se quería ir porque yo me iba a quedar solo. Y dije, oye, mamá, pues ve, agarra esa oportunidad. Yo, pues, hablo inglés, empecé a tocar puertas en otras agencias de viaje y tuve que dejar de trabajar en el despacho. Vi la manera de que me aumentaran el sueldo, pero no se pudo. Entonces dije, bueno, pues ya no puedo estar aquí por el tema económico. Claro. Y esa parte sí fue un pilar importantísimo en mi vida, un parteaguas, porque a través de la necesidad, sinceramente, fue que decidí irme de la notaría y empezar a trabajar en una agencia de viajes. Acabas de mencionar algo muy interesante y que me gustaría como resaltar, la parte de la necesidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos terminando la prepa, yo empecé a trabajar directamente en el área restaurantero como mesero, ¿no? O sea, ese fue mi primer trabajo que yo recuerdo como tal Muy bien. y en el que yo empecé en el mundo laboral. La verdad es que tenía la misma edad, por ejemplo, 17, 18 años, pero recuerdo algo muy interesante que me dijo mi mamá, porque durante mucho tiempo yo estuve viviendo solo, porque pues obviamente mi mamá trabajaba en Chetumal y pues el puesto, ¿no? Ah, ok. Entonces, cuando yo le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a trabajar, ella me dice, ¿sabes qué? No tienes la necesidad. No hay la necesidad de que estés trabajando. Yo le decía, Ok. ¿sabes qué? Yo quiero trabajar no tanto por necesidad, sino porque quiero tener mi propio dinero. O sea, porque quiero generar yo mi propio ingreso y quiero comprarme yo mis propias cosas y quiero tener como esta parte, por ejemplo, económica que me sustente. Pero acá hay algo muy interesante, te lo comento porque todo esto pasó como a finales de la prepa, o sea, al final todavía estábamos estudiando y justamente me pasaba algo similar como a ti, ¿no? Que yo terminaba de estudiar a la 1, 2 de la tarde y directamente era aventarme a meserear. Entonces, Sí, es pesado. yo terminaba aproximadamente igual como a las 8 o 9 de la noche, dependiendo cuando era, cuando cerrábamos, limpiábamos, recogíamos y todo lo demás, y ya era como de que vete. Y ya cuando eran vacaciones, pues ya me tocó estar de tiempo completo. Pero te digo todo esto porque en realidad creo que hay como una diferencia muy grande entre las personas que luego de estudiar se van a trabajar. Entonces, yo quería preguntarte justamente esta parte. ¿Cómo es esta parte de ver a tus compañeros, esa diferencia entre tus compañeros que tú estás teniendo que ir a trabajar tal vez por necesidad o tal vez por gusto, por lo que sea, porque pueden depender los factores, pero a diferencia de otras personas que tal vez no lo hacen así? O sea, que, ¿cómo es esta diferencia? ¿Cómo lo sientes? Ok, yo respeto Sí, cada quien toma las decisiones que pueda, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre, cómo hayan crecido, cuáles son sus objetivos. claro, También me pasó lo mismo que a ti, digo, yo pude haber decidido pues comer lo mismo cada semana o pues no sé, adaptarme al presupuesto que tenía, claro. pero también viene esa parte de querer crecer y decir, oye, pues si tengo las habilidades que tengo, estoy desarrollando esto, he aprendido esto, pues puedo hacer más. Entonces ahí es cuando también yo decido tomar la decisión de trabajar, de ir creciendo, de hacer otras cosas. Y a mis compañeros, pues yo los admiro muchísimo. Por ejemplo, hoy en día hay compañeros que en toda la universidad no trabajaron nada, nada, nada de lo que se dice, nada más que cuando sus prácticas y servicio, pero hoy son contados, algunos tienen su despacho,
otros trabajan en la fiscalía, otros están en diferentes ámbitos Sí, y les va bien y les encanta y les apasiona. Hubo otros que no, que ya ni siquiera se dedican al derecho, ¿no? Yo, claro. por ejemplo, podría decir que soy un híbrido. Aplico el derecho a las ventas y aplico el derecho a los bienes raíces, que es lo Claro. que me gusta. En mi caso, encontré durante todo este tiempo que más que el derecho, mi vocación era las ventas. Y hablando de ventas, has sido, por ejemplo, reconocido como líder número uno en Best Day, en Aeroméxico. También, por ejemplo, creo que has sido en Despegar. Eh, ¿Cuál crees que sea tu fortaleza como vendedor? ¿Qué crees que es lo que te ha puesto ahí? Mm, El saber escuchar, Ok. el ¿Tú, saber escuchar al tú cliente. crees que eso es una gran cualidad? O sea, que todo vendedor necesita. Sí, amigo. Algo que me pasaba mucho, la venta que yo realizaba era a través de call center, por llamada. La gente te llamaba y quería comprar. Entonces, imagínate, dentro de 1 millón de opciones que hay en el mercado y dentro de 1 millón de agencias, precios, y ya sabes que a cada rato hay ofertas, promociones, Sí, aplicaciones, cupones de descuento, ¿por qué la gente te compraría a ti por llamada si no te conoce, nunca te ha visto, no sabe quién eres? claro. ¿Me entiendes? Entonces se vuelve la venta aún más complicada. Entonces tienes que empezar a desarrollar diferentes habilidades. Yo no sabía vender. Ujú, Te digo que cuando tuve ese trabajo de call center en la prepa no vendí absolutamente nada, te lo juro, claro. no vendí nada. Entonces, cuando entro en ventas, que fue una consecuencia de diferentes puestos para llegar ahí, Ujú, me puse a investigar, porque en la ok, empresa tampoco te capacitaban, no te capacitaban para, tienes que vender así. claro. Entonces me puse a ver videos de YouTube y encontré a Alex Day. Ok. Encontré a Alex Day, los 12 cierres de Alex Day, y me empecé a aventar los cassettes de Alex Day, cómo cerrar, cómo preguntar. Entonces él habla mucho de el escuchar al cliente. Y me pasaba que como era una llamada, literalmente estábamos en un escritorio pequeñito, en un cubículo, y yo me ponía así, y todo lo que decía el cliente lo escuchaba y hasta lo anotaba en la computadora, y ya que dejaba de hablar el cliente, era como de, muy bien, señor. Entonces ya le empiezo a hacer preguntas y a través de esas preguntas voy encontrando y detectando lo que necesita. Ok. Entonces yo no le vendía al cliente, yo le resolvía una necesidad. Es ahí cuando la gente te compra. Cuando tú le aportas valor a las personas, la gente compra tu producto. Cuando tú nada más quieres vender por vender, ten por seguro que no vas a alcanzar tu resultado. Eso es muy bueno. Y justamente es algo que también, hablando así como específicamente en numeración y en toda esta parte del objetivo principal del vendedor y todo lo demás, me gustaría preguntarte algo que tal vez a la gente le interese. ¿Podrías darnos como las tres principales cualidades que tú creas que necesita un vendedor 100%? Sí, mira, hay muchísimas. Dentro de las más importantes está la principal es conocer tu producto, dominar tu producto, Ok. de la A a la Z, ya sea que vendas autos, viajes, cursos, lo que sea. La gente tiene que percibir que dominas el tema al 100% para Claro. confiar en ti. Entonces, eso te abre un panorama buenísimo. Número uno, dominar el tema. Ok. Número dos, saber escuchar al cliente. O sea, saber escuchar al cliente te va a llevar a otros mundos, literal, porque tú cuando escuchas a la gente tienes la apertura de ponerte en los zapatos de la persona. Ok. Cuando te pones en los zapatos de otra persona, tiendes a empatizar, ¿no? Tiendes a crear una química. Entonces se vuelve más amena la conversación, ya no es una venta, ya es una conversación, una plática con un cliente, como si fuera tu amigo, Claro. un familiar, se vuelve más fresco, Ujú. más bonito y listo. Y quizá el tercer punto principal que pudiéramos manejar, aparte de, recapitulando, conocer el producto y escuchar, Claro. es que te guste. Sobre Siempre, todo, yo creo que es lo siempre, más importante, ¿no? siempre digo eso, te tiene que gustar lo que estás ofreciendo, te Ujú. tiene que gustar lo que haces. Hay mucha gente que se levanta todos los días y no hace lo que le gusta, lo hace de mala gana, ¿me entiendes? Sí. Pero cuando tú te levantas, te apasiona lo que haces, te gusta, o sea, tú de verdad haces todo un ritual, eliges qué ropa ponerte, qué vas a desayunar, cómo vas a ir, qué vas a decir, te preparas. Claro. Entonces ya lo haces con gusto, recibes a un cliente con gusto, le das un buen servicio y eso te lleva al éxito. Que hablando de eso, justamente me recuerda una frase que escuché hace ya un tiempo que decía, primero ama lo que haces y una vez que desarrolles lo que haces, el dinero llega después. Sí, 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 Y sí. creo que eso marca la diferencia enorme. Acabas de mencionar algo muy interesante, temas de las rutinas. ¿Tú tienes alguna rutina?
alguna rutina para que llegues con la claridad mental de poder decir, ¿sabes qué? Hoy voy a cerrar 10 prospectos. Mira, a mí, bueno, yo soy un amante de la comida, Ok. entonces puede sonar como tú quieras, pero el comer bien, o sea, el tú ir Ujú. con el estómago vacío a una cita, ya tienes desventaja. Pero si tú Claro, desayunas bien, dependiendo de la hora que sea la cita, almuerzas o cenas, te bañas, vas presentable, te perfumas, o sea, todo eso, aunque la gente no te esté viendo y tú estés en una llamada, créeme que lo transmites. O sea, tu claro. imagen, y te hablo de comer bien porque te sientes con más energía. Bueno, en mi caso, cuando estaba en ventas de viajes, literalmente, te lo juro, o sea, yo me compraba mi almuerzo, llegaba a la oficina, comía bien, porque teníamos nada más media hora para un break. Imagínate si llegas a la oficina y no llevaste lunch ni nada, en media hora no te da tiempo de pedir Sí. un Uber Eats o algo. Entonces, comes y ya que comes ya ni te preocupas. Ya tú todo el día ya estás concentrado en lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Y eso te permite enfocarte más. Una persona que inició directamente en notaría, o sea, que empezó trabajando, que empezó sacando copias y que de repente de la nada llegas a ser un director de ventas en Century y en, por ejemplo, Eco, ¿cómo es esta, o sea, qué fue lo que sentiste? ¿Cómo fue tu mentalidad en ese momento cuando te dijeron, ¿sabes qué? Quiero que seas el director de ventas de esta empresa o de esta operación. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Primero, muy feliz, muy feliz, nervioso también, pero al final del día, como tú dijiste hace un momento, ya es consecuencia, ¿no? Claro, de lo que vas haciendo y depende mucho de cuáles sean tus objetivos. Yo me sentía con muchos retos porque al final del día, cuando eres director, la gente confía en ti. sí, No es como cuando eres vendedor, que eres tú mismo, ¿me entiendes? claro. Y tú dependes de tu propio resultado. Ahora es que todos somos un equipo y hay que remar juntos para llegar al objetivo. Entonces se siente muy bien poderle sumar a la gente. Entonces, como director, lo que hacía era que todos mis conocimientos que había adquirido desde ese entonces, Sí, desde que sacaba copias hasta el día de hoy, yo se los compartía a todos. Todo, absolutamente todo. Habla así, di esto, no digas esto, párate así, tu tono de voz, haz estas preguntas, escucha al cliente, todo eso se lo compartí a la gente y obtenemos resultados. ok, Y ahora que mencionas eso, mi primera experiencia como director no me fue bien, ok, fue un aprendizaje muy fuerte para mí, porque sí alcanzamos ciertos objetivos, pero no a donde yo quería llegar, ¿me claro, entiendes? Pero en la segunda, como ya había pasado por ese camino, ya fue muchísimo más fácil, desde el armado del equipo, ok. dominar el producto, tener a los clientes. Entonces, cerramos muchas ventas y fue impresionante. Básicamente ya como que empezó a fluir, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Justamente también, por ejemplo, esta parte de motivar al equipo. ¿Cómo fue que lo formaste? ¿Cómo, o sea, me imagino que, por ejemplo, acabas de mencionar algo muy interesante. Toda esta carga o confianza que te genera a veces el cliente o la empresa directamente, ya recae sobre tus hombros. Es una presión enorme. Y aparte de llevar, por ejemplo, toda la parte del equipo de ventas y llevar toda esta presión, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo fue que motivaste y formaste a tu equipo de ventas para llegar a los objetivos que querías en ese momento? Ya recuerdo que la primera junta fui muy claro, Ujú. tal cual llegué, me presenté. Sí, Y también hay que tener mucha humildad, o sea, de que aquí todos vamos hacia el mismo objetivo claro, y pues, es como esta silla, ¿no? Perdón, ninguna pata es más importante que la otra, o sea, si se cae una, se cae la silla. Entonces, todos teníamos que remar hacia el mismo barco y todos teníamos que ir con el mismo objetivo. Entonces, el abrirme, el ser claro con todos, claro, me permitió que ellos también se abran conmigo, porque a veces mucha gente, cuando estás en un equipo de ventas, tiene miedo de hacerle preguntas al que está arriba, claro, pero cuando tú eres ameno con ellos, pues es como, oye, no soy tu jefe, soy tu líder, pero somos un equipo, ¿no? Somos compañeros al final del día. claro. Entonces, cuando tú eres líder en ese aspecto, la gente confía en ti, se te acerca, te pregunta, tiene confianza. Me tocó ver, ahora respondiendo a la otra pregunta de cómo se formó el equipo, hubo gente que ya estaba en la empresa y hubo gente que yo llevé a la empresa. Claro, Pues cuando yo llegué, habían personas que no habían vendido y cuando yo llegué, vendieron, empezaron a vender. ¿no? Entonces, eso estuvo padrísimo. Los aventaba a veces así de, ellos pensaban que me necesitaban para cerrar una venta y yo les decía, mira, tú solo ocupas esto,
enfócate en esto y vas a cerrar la venta. ¡Pum! Cerraba la De venta. una vez. Cuando tienes que también aprender a detectar qué necesita cada persona. Ok. Todos tienen diferentes habilidades. Algunos son más buenos con el tema legal, otros son más buenos a lo mejor haciendo un discovery del cliente y tú lo refuerzas con el área legal. Entonces, por eso te digo que somos un equipo, un engrane. Vas aportando lo que necesita cada quien. Ok, eso es muy interesante. Una pregunta, por ejemplo, realmente me gustaría saber qué es lo que un líder no debería hacer. En tu posición, en dos liderazgos de ventas, en la parte operativa, por ejemplo, como vendedor, todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, ¿tú qué considerarías o qué le dirías a las personas que qué es lo que un líder no debería hacer? Lo que un líder no debería hacer es no dar el ejemplo. Ok, ¿Me entiendes? Entonces, tú puedes decir, chicos, hagan esto, hay que lograr X cosa, ¿no? ujú, Pero si ellos no ven que tú estás predicando con el ejemplo, muy difícilmente te van a seguir. claro, Imagínate, nosotros estamos pues, en un despacho. Entonces, ¿cómo atiendes a un cliente en un despacho? Tienes que ir bien vestido, claro, ¿no? Entonces, si desde ahí, si tú ya estás, imagínate que yo llegara desarreglado al despacho, ¿cómo iban a llegar los asesores, no? sí, Entonces, poner el ejemplo desde ahí. O el tema de, si yo les digo, oiga, no hagan esto, y luego, si tú lo haces, entonces ellos después te van a decir, oye, ¿por qué me dijiste que no haga esto si tú lo hiciste? Entonces, en resumen, es ser congruente. Ser congruente con lo que dices y lo que haces. Entonces, ¿sientes que eso influye muchísimo? sí, 100%. Por ejemplo, ¿has tenido algún problema con algún vendedor o algo por el estilo por ese tipo de cosas? Sí, amigo, sí tuve problemas con algunos vendedores, en particular porque también, mira, yo tengo 26 años, Sí, entonces, cuando tú entras a un equipo y hay gente más grande que tú, sí, a veces es complicado que te quieran seguir el ritmo o que te claro. quieran escuchar, porque te dicen, ah, como este joven me va a enseñar a mí, no sé qué. Entonces se vuelven un poco escépticos en ese aspecto. Ya cuando ven que tienes resultados, ¿cómo le hiciste? A ver, dime, no. Cuando ya ves que empiezan a cobrar y a estar así. Sí, exactamente. Entonces al principio tiende a ser complicado, pero ya cuando te abres con ellos, Ujú. ven que funciona, hasta te preguntan y pues se vuelven buenos compañeros. Y tocando ya estos temas de liderazgo, oye, una pregunta así muy interesante. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has afrontado tú en una posición de liderazgo, por ejemplo? El mayor reto es que nadie se queda atrás. Es decir, imagínate que tienes 10 asesores y aquí dos están vendiendo, otros dos están vendiendo y hay otros dos que no han vendido. Es complicado, ¿no? Es complicado porque más cuando ves que le están echando ganas, Sí. que se están esforzando, que están llegando temprano, que están estudiando, que están prospectando, pero no cierran, no cierran, no cierran. Entonces, lo que yo buscaba pues, es que todos estén bien, no solo que estén bien algunos, Sí, ¿entiendes? claro. Pues ese es un reto, pero fíjate que yo lo he visto en todas las empresas en las que he estado, no todos siempre llegan a las metas, pero la idea es que si no todos llegan, pues que la mayoría, ¿no? Que la mayoría le vaya bien, porque pueden estar en el trabajo 1, 2 meses, 3 meses, imagínate, si no han vendido, ¿cómo se siente, no? Es complicado. Entonces el reto es ayudar a esa gente, apoyarlos a que lleguen a sus metas, ha sido un reto. Y, por ejemplo, ¿no has tenido como algo que te limite a llegar como a esta parte o que te ayude como a motivarlos? O sea, ¿siempre ha sido como todo muy fluido o sientes que esta parte, por ejemplo, de liderar, como que te, no sé, más que nada, más allá de las dificultades, por ejemplo, ¿cuál Entiendo. secreto tú dirías que es el que te ha ayudado a aportarle a tus vendedores o a esos vendedores que se han quedado atrás una ventaja para ayudar a estar al mismo nivel? No sé Bueno, si me respondiendo explico. la primera pregunta Ajá. de si se ha dificultado los retos, cuando no es tu empresa es complicado porque a veces Sí. quieres poner o quieres dar ciertas ideas y dependes de alguien que está arriba de ti para que te las apruebe. Claro. Ya sea que te tengan que autorizar un presupuesto o Ujú. tiempos o equipo, lo que sea. Como no es tu empresa, dependes de otras personas. Entonces es Total. un reto el querer negociar eso, convencer a un superior para que te apoye en eso, Es complicado. es complicado. Pasa lo mismo, cuando ven que funciona, oye, ¿cómo le hacemos ahora, no? Y el otro tema es sentarse con la persona. Okey.
sea, no es lo mismo estar con 10 personas y decirle a las 10 compartirles tus conocimientos que sentarte uno a uno y a ver, ¿cómo mandaste este mensaje? ¿Qué escribiste? A ver, vamos a hacer una llamada juntos para ver cómo le estás hablando al cliente, qué preguntas le estás haciendo, porque pasa las perspectivas, ¿no? Sí. Recuerdo que una vez a un asesor le preguntaron, oye, es que yo esto lo quiero para mi patrimonio, Ujú. pero el asesor interpretaba patrimonio como una cosa y yo lo interpretaba como otra cosa. Claro. Entonces, como ese asesor lo interpretaba de esa manera, no pudo ayudar al cliente. Ujú. Y yo al tener la perspectiva más grande le dije, mira, ¿por qué no entras por aquí o por aquí y te va a funcionar? Entonces ya lo aplica con el cliente y se da cuenta que pues hay más afuera, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo creo que ser líder de ventas o estar en posiciones grandes tiene un peso muy enorme. Y, por ejemplo, es muy importante a veces saber hacia dónde nos dirigimos y sobre todo tener objetivos de metas claras, tanto a corto, mediano o largo plazo. Algo que me gustaría preguntarte, como cambiando un poquito de tema, ¿qué vislumbras tú, por ejemplo, en tu vida profesional a futuro? ¿Cómo te ves en 5 años o cómo te ves en 10 años, por ejemplo? Mira, actualmente te puedo platicar, empecé en esto de los bienes raíces con los terrenos. Ujú. Empecé vendiendo terrenos, después casas, después remates. Claro. Actualmente estoy viendo flipping, que es remodelar casas. Ujú. Entonces ha sido un proceso muy bonito, muy retador. Lo que sigue para mí ya sería ser desarrollador, Ok. desarrollador inmobiliario, empezar a desarrollar proyectos, casas, edificios. Eso me gustaría muchísimo. Ese es como me veo en unos 5 años. Y por ejemplo, esta manera de cambiar, esta manera de vender propiedades, porque me dices que has estado vendiendo desarrollos, has vendido terrenos, patrimoniales, has vendido, por ejemplo, esta parte de remates. ¿Cómo es todo este cambio a través de la venta en redes sociales? O sea, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas la comunicación en cada venta, por ejemplo? Muy buena pregunta. Todo depende qué esté buscando el cliente, porque para todo hay mercado. Claro. La persona que te compra un terreno no es la misma que te compra una casa o un remate. Ujú. Entonces, es agarrar tu producto y llevarlo a un lenguaje que sea entendible, que hasta un niño de 5 años lo pueda entender, Ok. ¿no? Tú compras esto a tal precio, lo vendes en tanto y ganas tanto. Se acabó. Sin llevar tantas trabas, sin ser Ujú. tan meticuloso. Tiene que ser muy digerible, ¿no? Claro. Compras un terreno en preventa, te cuesta tanto, en tanto tiempo sube el precio y si quieres lo vendes o si no, construyes. Ujú. Oye, que este remate lo vas a recuperar en tanto tiempo, puede pasar esto, puede pasar aquello, pero al final, en el peor de los casos, esto es lo que va a suceder. Entonces, el digerir la información de manera clara Ujú. es lo que hace que la venta también se vuelva más fácil, ¿no? Y te ha funcionado, me imagino. O sea, digo, la verdad es que siempre jugar con esta parte de la aspiración a futuro y de todo este tema de cómo qué es lo que te espera, de asegurar tu patrimonio, y todo, yo creo que también funciona mucho también en la parte de venta. Yo debo confesarte que durante un tiempo me dediqué también a vender, creo que por 2 meses, rentas y ventas de casas. La verdad es que no vendí nada, estaba en una etapa donde estaba buscando trabajo, pero he de admirar, por ejemplo, el trabajo que haces y he de admirar, por ejemplo, también la dedicación que le das, porque todos los días tienes que estar dándole. Entonces, hay algo muy interesante y es que a veces mantener esa mentalidad con el hecho de decir, hoy tengo que vender tanto, o hoy tengo que cerrar tanto, es complicado. ¿Alguna vez has pensado en rendirte? Sí, amigo. De hecho, ahora que lo mencionas, cuando empecé a dedicarme a esto, fíjate que fue muy curioso porque después de pandemia, yo regresé a trabajar a la empresa al call center de viajes. Ujú. BSD fue adquirido por Despegar, Claro. entonces me ofrecieron regresar y estaba increíble. Y cuando empecé en este negocio de real estate, durante los primeros 4 o 5 meses no vendí absolutamente nada. Y yo dije, bueno, esto es rápido, tengo un amigo que está ganando tanto vendiendo terrenos y dije, yo también la voy a armar. Y no la armé por muchos factores, muchísimos que no consideré por, pues quizás ser principiante en esa área, ¿no? Lo reconozco, no sabía, no conocía del tema. Claro. Entonces ya llegó un momento en el que dije, pues sí, ya llevo tanto tiempo haciendo esto,
pues tengo dos caminos, ¿no? O me dedico a otra cosa, o sigo y bueno, y A ver a dónde nos lleva. hasta dónde nos lleva. Entonces ya en un momento, ahí me di cuenta que las redes sociales eran muy buenas, porque la primera vez que yo vendí un terreno fue a una persona que yo tenía agregado en Instagram, Ok. que vio una historia que subí y me preguntó por los terrenos. Literal, esa persona solo la he visto como 3 veces en mi vida. El día que fuimos a ver los terrenos, Ajá. el día que compró el terreno y el día que firmó el terreno. Yeah. ¿Me entiendes? Y todo fue por redes sociales. Y entonces yo dije, oye, pues esto ya pegó, de aquí me agarro y vámonos. Entonces, como vi que funcionó, seguí subiendo historias, videos, haciendo contenido, enviarle mensajes a un montón de gente. Me daba pena, te lo Claro. confieso, me daba mucha pena. ¿Cómo voy a vender un terreno? Pero al final del día algo dentro de mí decía que, oye, pues algo te gusta de esto, Sí. pues hazlo, ¿no? Aviéntate, aunque te dé miedo, aunque te dé pena. ¿Qué más puede pasar, no? Tienes todo para ganar. Y eso fue lo que me llevó a cerrar muchísimas ventas. Una pregunta personal. Esta se la hago a todas las personas que vienen aquí a Enfoque y me gustaría hacértela a ti. La verdad es que la respuesta tiene muchísimas variantes y cada uno le da su significado y su respuesta que desee. Pero yo quiero preguntarte, ¿te consideras exitoso en este momento? Sí, ya veo, sí. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu percepción acerca del éxito en este punto? Para mí el éxito es poder levantarte todos los días, agarrar tu timón de tu barco y ir a donde tú quieras. Ujú. ¿Me entiendes? Claro. Es decir, que tú elijas qué hacer con tu vida, que nadie te imponga, que tú digas, hoy voy a hacer esto porque quiero hacer esto, porque me gusta hacer esto y porque lo disfruto. Para mí eso es el éxito y no lo cambiaría por nada. Y una pregunta más personal. Hablando o retomando, imagina que tienes enfrente, por ejemplo, a este Manuel de 17 años, de 18 años, que está iniciando, que está a punto de tomar la iniciativa de decir, ¿sabes qué? Voy a entrar a la parte de la notaría y más adelante voy a entrar a la parte de ventas. ¿Qué consejo le darías? ¿En qué posición lo pondrías, le dirías tú a ese Manuel? Yo le diría que sea aún más arriesgado. Ok. Arriesga, aviéntate, atrévete. Aunque te dé miedo, hazlo. Aunque pienses que vas a fracasar, hazlo. Toma acción. No lo pienses tanto. Toma acción porque es la única manera en la que te vas a dar cuenta si funciona o No no. funciona. Bien dicen que, por ejemplo, cuando fracasas, más que fracasar es aprendizaje, ¿no? Así es. Y del no, pues no pasas. Sí, Entonces yo creo que el obtener el sí muchas veces tiene muchísimas más ventajas que no preguntar y sí. quedarte con la idea de que no va a suceder. También hay una frase que me gusta mucho de Alex Day que dice, mucho análisis causa parálisis. Entonces, Exacto. ya no lo pienses mucho y Aviéntate hazlo, amigo. y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, exactamente. Eh, ¿Lees actualmente? Sí, ¿Qué sí. libro, por ejemplo, le recomendarías a la gente con respecto al área de ventas o o que te haya marcado personalmente? La verdad es que, por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta porque me gusta conocer los hobbies de las personas y saber, por ejemplo, qué es lo que los ha marcado y a partir de qué libro han dicho, yo, ¿sabes qué? A partir de este momento voy a aplicar esto o a partir de este momento voy a cambiar esto. Siempre tiene que haber un libro que te marque. Mira, fíjate que ahorita hablamos mucho de venta, pero a mí lo que me llevó a ser un gran vendedor fue primero el área de servicio al cliente. Claro. Entonces, yo estuve año y medio en servicio al cliente y ahí fui leyendo varios libros que después, eventualmente, me sirvieron para abrirme el panorama a las ventas. El primer libro que leí fue el de Padre Rico, Padre Pobre, Ujú. de Robert Kiyosaki, que es así Creo buenísimo. que todos han empezado, perdón por interrumpirte, han Sí, 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 empezado en sí. ese libro, porque yo también lo he leído y dije, bueno, vamos a partir, ¿no? También el otro libro que leí de Jordan Belfort, que es El Camino del Lobo, lo recomiendo ampliamente. Ok. Está buenísimo, te habla sobre cómo iniciar una venta y cómo cerrar una venta, tal cual de la A a la Z. Te habla de que todas las ventas son iguales, aunque no parezca, Ujú. siempre hay un camino para llegar al cierre. Ok. Entonces esos dos libros son los que pueda recomendar. Y también hablando un poquito más del ser, actualmente estoy leyendo El Quinto Acuerdo Ok. de Miguel Ruiz. Ujú. No sé si has escuchado del libro de los Cuatro Acuerdos. Sí. Yo no sabía que había un quinto acuerdo, que De hecho, yo no está, sabía tampoco. no sabía, No. imagínate, ¿no? Que está buenísimo y casualmente
regresa al punto del escuchar, porque habla sobre ser escéptico. Ujú. Y no escéptico desde un punto de vista negativo, sino de el cuestionarte todo, Ok, tanto lo bueno como lo malo. Si tú estás en una reunión, al tú cuestionarte cosas, tienes más apertura de decir, entender más a la gente, ¿no? claro. Ponerte en su lugar y aprender a escuchar. Cuando haces eso, créeme que te lleva a lugares inimaginables. Y una introspección enorme. O sea, yo Sí, creo que desde el momento en el que empiezas a contemplar y a las personas y a observar, porque también el escuchar es muy importante, pero cuando también observas y analizas a las personas, también como que marcas una o haces un clic en tu cerebro sobre cómo entender sus comportamientos, ¿no? Y pero ya para cerrar, porque no me quiero extender más, la verdad es que la plática ha sido muy interesante. En cuestión de ventas, luego, por ejemplo, a nosotros también luego nos ayuda muchísimo porque siempre he tenido la creencia de que todo el momento, o sea, en toda tu vida vendes, sí, siempre, o sí, sea, desde que te levantas al cómo te vistes, siempre te estás vendiendo, ¿no? sí. Me gustaría preguntarte, o más que nada, pedirte que le dieras algún consejo a las personas que estén empezando en esta parte de ventas, a las personas que estén en esta posición del Manuel de 17 años que estaba entrando a la notaría. ¿Qué consejos le darías a estas personas? Bueno, el consejo que les podría dar es que, aunque tengan miedo, háganlo. Soy muy reiterativo con eso. No importa cuánto miedo tengas, no importa cuántos obstáculos tengas que enfrentar, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Eventualmente vas a llegar ahí, porque el que no se rinde nunca fracasa, ¿me entiendes? Sigue ahí, sigue intentándolo, porque eso es lo que te va a llevar al éxito, el nunca rendirte. Pues muy bien, pues ya está. Ya escucharon las palabras de la propia boca de Manuel. La verdad es que hemos tenido una plática muy interesante. Yo creo también que hemos aprendido muchísimas cosas. Yo personalmente me llevo muchísimas cosas de esta plática y creo también que todo lo que conoces acerca de una persona, el cómo desde el momento en el que aprendes a escuchar a las personas desde su experiencia, desde su percepción del éxito, creo que también te deja mucho. Y creo que también puedes aprender mucho de ese fragmento, de ese momento, ¿no? Pero la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy a Enfoque. Ya sabes que siempre las puertas están abiertas para ti. La parte 2. Sí, para la parte 2. Le agradezco muchísimo al equipo también que está detrás de cámaras, que hace esto Gracias. posible y que nos ayuda constantemente a poder desarrollar pues este programa todos los días para ustedes y por ustedes. Sin nada más que decir, nos vemos. Gracias, Gracias. hermano. Si te gustó el episodio, danos like y compártenos. De igual manera, te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y sobre todo en Spotify. Eso nos ayudaría muchísimo. No olvides, lo que piensas, lo que haces y a dónde vas dependen únicamente de tu enfoque. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio.